sencillo, ya que me interesa que ustedes conozcan y sepan cómo se maneja el MSG Box, pero también trabajando con valores de variables, operaciones matemáticas. Pues esto viene siendo muy similar al comando escribir. Bien, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña analogía, una pequeña comparación entre el Visual Studio y el PCInt para que usted se dé cuenta que básicamente la información, es decir, la forma de trabajo de los programas siguen siendo lo mismo. La forma en que se presenta la información es totalmente distinta. Así que vamos a hacer acá rapidito un pequeño formulario en el cual esta vez vamos a tener dos botones. Vamos a copiar, vamos a colocarle nombre a este botón. Vamos a quitar la cámara que también me estorba bastante acá. Vamos a colocarle el nombre a este botón, BTN suma, y le vamos a colocar suma en la parte, en este caso, en la parte del text. Y vamos a copiar el botón y le vamos a pegar acá, le vamos a colocar BTN limpiar. Y en la parte del text le colocamos limpiar. De esa manera. Bien, luego vamos a crear dos textbox, en cuales van a ser como receptores para nuestras variables, en este caso nuestros datos, perdón. De que vamos a colocar acá el primero, txt1, le colocamos como nombre. Y el segundo lo vamos a copiar. Lo pegamos y le colocamos txt2. Y bien, ya con eso ya tenemos entonces nuestros dos textbox y nuestros dos botones. Vamos a programar rápido el botón limpiar, que el botón limpiar va a hacer que estos dos se queden vacíos. Vamos a hacerlo más fácil y sencillo. Vamos a colocar acá txt1.clear y lo mismo para txt2. Listo, ahí lo tenemos ya. Vamos a guardar todo. Y ahora vamos a pasar a nuestra comparación con PCInt. Este es un programa que va a sumar dos números y va a mostrar el resultado en un texto, en un MSG Box, ya no en un texto. Lo que habíamos hecho antes, cuando estábamos empezando a trabajar con variables, es que colocábamos tres textbox. Dos permitían el ingreso de los datos y el tercero mostraba el resultado. Acá ya no vamos a utilizar un tercer textbox. Vamos a mostrar nuestros resultados por medio de un MSG Box. Pero también quiero mostrar acá lo siguiente. Vamos a hacer acá la comparación. Vamos a hacer un programa así de manera rápida acá en PCInt para que usted se dé cuenta que básicamente es el mismo programa, solo que el resultado se demuestra de diferente manera. Voy a colocar acá, ingrese un número. Colocamos acá leer N1. Escribir, ingrese otro número. Por ejemplo, a lo mejor le voy a colocar, no, tengo que indicarles algo a ustedes también. Así que aprovechando el programa, vamos a colocar A y B. Y vamos a colocar por último, escribir una asignación, le vamos a colocar acá. C va a ser igual a más B. Y por último vamos a colocar acá la suma de sus números es, y vamos a colocar acá C. Acuérdense que C tiene en este caso, el valor de la suma. Y vamos a definir, vamos a declarar acá las variables también para que se vea que también se hace lo mismo acá en PCInt como en Visual Basic. Voy a colocar acá definir A, coma, B, coma, C, como entero. De esa manera. Definir A, B y C como entero. Perdón, más bien como real, como lo que hemos acá. ¿No? Tipo real. Bien, programa muy sencillo, muy simple. Que si colocamos 10.5, 10.8 más 5, no lo suma, ¿verdad? La suma de sus números es 15.8. O sea, el programa funciona perfectamente bien. Sin embargo, este no es el punto al que yo quiero llegar. Esto ya lo vimos el año pasado. Esto solamente es una comparación. Yo lo que quiero mostrar es que el código que usted ve acá va a ser el mismo que nosotros vamos a utilizar en Visual Basic. Entonces,
Primero, ya obviamente el botón limpiar ya ha sido programado previamente para que limpie los dos textbox. Ahora nos corresponde programar el botón suma, que es el que a mí me interesa. Cuando yo le dé clic al botón de suma, obviamente ya tienen que estar acá los números. Cuando le clic al botón de suma, tiene que aparecerme ahí una ventanita indicando cuánto es la suma de esos números. Entonces le voy a dar clic a este botón. Bien, importante, como habíamos visto ya en algunos puntos anteriores, acá en Visual Basic hay que declarar variables si las queremos utilizar. Declarar obviamente es decir qué tipo de datos va a almacenar esa variable. Asignar es distinto. No es lo mismo asignar que declarar. Entonces, yo voy a declarar lo mismo, la misma cantidad de variables que tiene el programa de PSeInt, que son 3, lo mismo voy a declarar yo acá también. Entonces, lo primero que voy a hacer, fíjese muy bien, para declarar variables, se declaran después del inicio. Aquí marcamos el inicio del programa y lo que le sigue es la declaración de las variables. En Visual Basic pasa lo mismo. Aquí inicia el programa y lo que le sigue es la declaración de variables. En este caso, nosotros no colocamos la palabra definir, sino que utilizamos la palabra dim, dimensión, y luego damos los nombres de las variables. Voy a colocar A, B, y C, que son las variables que voy a utilizar. As, que en este caso viene igual que siendo como, ¿sí? Y ahora voy a colocar el tipo de dato, que sería double. Entonces, fíjese bien, esta línea que usted ve acá, obviamente está en inglés, usted la había hecho acá en español. Es lo mismo, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Ya hemos declarado el primer punto, que serían las variables. Luego, solicitamos el ingreso de los números. Acuérdense algo muy importante. Acá en Visual Basic, nosotros ya nuestros textbox van a recibir como receptores para esos números. Es decir, ellos van a hacer la caja, o bien, no la caja en sí que los va a almacenar, pero solamente los receptores por el cual a través de ellos van a ingresar los números a las respectivas cajas. Bien, en este caso, nosotros no podemos hacer una programación como PCInt que se iba todo de manera lineal, o sea, vertical hacia abajo todo. A eso se le conoce como programación estructurada o secuencial, porque va pasando de una línea a otra. La programación orientada a eventos, perdón, es distinta, porque se trata de programar controles independientes. En este caso, yo voy a programar este botón, porque él es el que va a efectuar solamente la suma. Este botón fue programado independientemente de este para poder limpiarlos. Entonces, acá voy a darle doble clic a este botón para poder efectuar mi suma. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Lo primero que yo tengo que hacer es indicarle al botón suma qué es lo que va a sumar. Sí, el botón suma obviamente ya sabemos que se encarga de sumar, pero si nosotros no programamos, si nosotros no le decimos al botón suma qué números tiene que operar, él no va a hacer absolutamente nada. Entonces el botón suma tiene que buscar esos números que se van a sumar para posteriormente dar una respuesta. Y para ello yo hago lo siguiente. Yo voy a indicar acá de que A, aquí estoy asignando valores. Voy a decir que A va a ser igual al valor que se llega a escribir dentro de txt1.text. Y voy a indicar también de que B va a ser igual al valor que se llegue a escribir dentro de txt2.text. Eso es lo que le estoy indicando. Cuando se le dé clic al botón de suma, lo primero que va a ir a hacer el botón suma es que el número que se haya almacenado en txt1 se lo va a colocar adentro de A. Y el número que se haya almacenado en txt2 lo va a colocar rápidamente dentro de B. Y luego, ¿cuál sería la siguiente línea? Es esta de acá. Vamos a hacer la asignación. En este caso, yo voy a colocar acá C va a ser igual a más B. Ahora, ¿qué seguiría después de eso? ¿Qué es lo que sigue después de esta línea? Mostrar el resultado. Eso es lo que sigue, mostrar el resultado. Voy a mostrar el mismo resultado, o sea, el mismo mensaje con el resultado. Solo que ahora aquí lo voy a hacer por medio de un MSG Box o una ventanita de texto. Entonces voy a colocar acá MSG Box
Voy a colocar mi mensaje simple dentro de comillas. La suma de sus números es un espacio en blanco. Y aquí vamos con lo importante, al tema del día de hoy. En el comando escribir se usa la coma para separar un texto de una variable o del valor de una variable o una operación matemática. La coma se usa por lo regular en varios tipos de software para hacer eso, para dividir mensaje del valor de una variable. Acá en Visual Basic no se puede usar la coma. O sea, sí se usa la coma en el MSG Box porque sí se usa y lo vimos el día lunes que era para colocar iconos, para colocar otro mensaje en la barra de título, etcétera. Pero la coma acá no nos sirve a nosotros como para separar un mensaje del valor de una variable como pasa en PCInt. Acá tenemos que hacer uso de este signo o símbolo, el signo I. ¿Sí? Tenemos que hacer uso de este signo para poder separar mensaje del valor de una variable. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué variable debe de ir ahí? El que me pueda mostrar el valor de la suma. ¿Cuál será esa variable? C. Exacto, C. C contiene el valor o la suma total de ambos, de los valores que se ingresaron en los textos. Entonces voy a colocar acá C y vamos a ejecutarlo. Vamos a guardar primero todo. Lo ejecutamos. Esperamos que cargue un poquito, perdón, hay que tratar un poquito. Y colocamos primero acá un 15 y un 5. Y ahora le voy a dar clic al botón de suma. Y vea, dirá ahí, la suma de sus números es 20. Y estamos viendo que funciona perfectamente bien. Ahora, por ejemplo, 150 y 50. Suma. La suma de sus números es 200. Entonces estamos viendo cómo aparece en un mensaje, en un MSG Box, aparece el valor de la suma de estos números. Si usted se fija bien, básicamente es el mismo programa, obviamente, que hemos hecho acá, que lo que hicimos en PCI anteriormente. Lo único que cambia es la forma en que se presenta la información. Acá al menos, usted al momento de trabajar con este programa, usted tiene que ingresar los números. Usted no ve botones, no ve absolutamente nada de eso. Tiene que ingresar los números acá y el programa va corriendo poco a poco. O sea, esta es una interfaz más de tipo de código. Ahora, esta de acá es una interfaz o una presentación más de tipo visual con objetos. Por eso es que usted puede ver que acá nosotros no nos aparece las líneas una por una ejecutándose, sino que acá son los objetos que son como auxiliares para poder presentar la información que devuelve el programa de una manera un poquito más, entre comillas, estética, como lo que usted puede observar acá. Pero si se fija bien acá, las líneas de programación siguen siendo las mismas. Definir A, B y C como real. Definir, en este caso, o en este caso dim, A, B y C como tipo double. Entonces, la palabra dim igual a la palabra definir. As, como. Y double, obviamente decimal, y aquí es real. Como usted se puede dar cuenta, lo mismo, la misma línea. El ingreso de datos, obviamente el ingreso de datos nosotros no podemos colocar acá leer porque aquí son textbox, aquí estamos utilizando objetos para que reciban esos datos. Pero, ¿qué es lo que yo hago acá en este punto? En este punto lo que yo hago es que estoy asignando, no declarando, asignando los valores que van a tener esos textbox a mis diferentes variables. Es decir, estoy indicando acá que el número que se coloque dentro del txt1, que no sabemos qué número va a ser ese, que ese número se almacene dentro de A. Y estoy indicando acá que el número que se almacene en el txt2 se guarde dentro de B. Posteriormente a eso, en la variable C, se va a hacer la suma de los valores que se hayan escrito en esos textbooks, para que posteriormente yo lo pueda presentar de esa manera.
Y ahí con eso, pues ya tenemos nosotros lo que sería nuestro MSG Box con su respectivo, en este caso, valor, que en este caso que es una variable, pero es el mismo programa, ¿sí? Diferente presentación. Y a este punto quería llegar yo. Como dicen, ¿verdad? Eh, siempre hay un camino trazado en la programación. El fin, o al menos ustedes que estuvieron pues ya conmigo desde el inicio, el fin de poder trabajar con PCIN era primero ambientarnos a una programación en idioma materno. Ahora que usted sabe qué es esta línea, para qué sirve, rápido la identifica para qué se trabaja con esto. De igual manera, acá las asignaciones, qué es lo que sirve porque también se maneja acá. Lo único que tenemos que saber es cómo recibir los datos que van a ser ingresados por el usuario y cómo mostrar las respuestas. Entonces, esa es la única diferencia, pero la base ya se conoce, se sabe cuál es. Y ahí está, ¿verdad? El poderse adaptar de un lenguaje a otro con conocimientos básicos de programación. Como siempre he dicho, el software no es el que hace al buen programador. Pueden haber muchas personas presumiendo que saben Python, que saben Java, aquí, etcétera, etcétera, pero si no lo sabe trabajar en otro software de programación, entonces no es buen programador. Él solamente se adaptó a un software. El buen programador es aquel que puede trabajar en diferentes plataformas de programación, porque al final el buen programador o el mejor programador se basa o se identifica porque la forma en que resuelve los problemas mediante códigos. Entonces, ahí está el punto, ¿verdad? No es el programa que lo hace, como quien dice, el mejor o el peor. Entonces, como usted puede observar, mismo programa, obviamente diferente forma de plantearlo, pero la esencia sigue siendo la misma. La base se mantiene. Bien, ya que llegamos a este punto, vamos a ver acá lo siguiente. Voy a crear otro botoncito acá, un pequeño botón, acá de manera sencillita. A este le voy a colocar BTN1 nada más, porque solo quiero mostrar algo con este, no quiero, y le vamos a colocar suma 2. No quiero andar bastante en esto. Por ejemplo, usted también puede hacer lo siguiente. MSG Box, la suma de 9 y 10 es, y vamos a colocar acá siempre el signo y colocamos nosotros acá 9 más 10. La suma de 9 y 10 es 9 más 10. Ve ahí, estoy haciendo una operación matemática separado por el signo i. Guardamos cambios, ejecutamos y vea, la suma de 9 y 10 es 19. Ahí está apareciendo. La suma de 9 y 10 es 19. Entonces, no solamente puede mostrar valores de variables, sino que también puede mostrar los valores de una operación, como lo hacíamos acá en PCIN, ¿sí? Por ejemplo, acá hacíamos lo mismo, que colocábamos acá escribir la suma de 9 y 10 es, coma, 9 más 10. Entonces acá lo ejecutábamos y nos tiraba el mismo resultado, que sería la suma de 9 y 10 es 19. La única diferencia es que acá es la coma la que se utiliza y obviamente el comando escribir. La diferencia acá en Visual Basic es que estamos utilizando el MSG Box para poder mostrar esa respuesta. Se sigue manteniendo el mensaje y en lugar de usar coma utilizamos el símbolo i. Ahora bien, algunos me preguntarán, y profe, ¿por qué no utilizamos entonces lo que sería la coma? La coma va a dar otro tipo de opción, pero antes de pasar a ver el tema de la coma, quiero mostrar acá otro ejemplo. Justamente acá. Tenemos la opción 1, que sería hacerlo por medio del comando asignar. Bueno, la otra opción que podría haber yo utilizado para poder mostrar ese mensaje de la suma hubiera sido este. La suma de sus números es de, y colocaba acá yo el signo i siempre, y colocaba a más b. De esa manera. Entonces vamos a guardar cambios acá. Lo vamos a ejecutar. Vamos a colocar acá 1 y 2.
Le damos clic al botón de suma y vea. La suma de sus números es 3. Es la primera forma. La primera forma donde utilizamos la variable C para guardar la información de la suma. Y la otra es sumarlo directamente en el MSG Box. La suma de sus números es 3. Ahí están dos mensajes, el primero y el segundo. Pero es exactamente lo mismo. Puede utilizar una variable para guardar ahí el resultado completo o bien puede mostrar la operación de una buena vez. Ahora, bien, una pregunta que siempre se me hace con lo que respecta a esto. ¿Cuál será mejor, este o este? O sea, la mejor forma de trabajar. Porque hay algunos que se confunden y dicen, profe, ¿y al final con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con colocarlo de esa manera? O sea, pedir dos números y después colocar el resultado en una variable o tirarlo y mostrarlo de una buena vez. Bueno, todo esto depende del programa que esté realizando. Por ejemplo, si le piden hacer usted un programa de una suma de dos números, tres números, puede hacer esta forma. Así, hacer la operación en el mismo MSG Box o comando escribir en donde esté trabajando para que directamente se muestre el resultado de la suma. Porque solamente le piden una operación, solamente le piden la suma. Pero si en algún momento usted tiene que hacer otra operación con ese resultado, es decir, hágase de cuenta que le piden una suma y después el resultado de esa suma lo tiene que dividir dentro de 5. Entonces ahí, en ese punto, ya no es conveniente hacer esto. No es conveniente. Es mejor cuando ya son dos operaciones que se van a tratar en el mismo programa, es mejor guardar el resultado de la primera operación en una variable y después se puede trabajar ya esa variable que contiene el resultado de la operación anterior con el nuevo dato que se quiere operar. En conclusión, cuando sean dos operaciones, dos o más operaciones en un solo programa, es obviamente eh, adecuado y también conveniente meter las operaciones en una variable, como en este caso lo estoy marcando ahí. Cuando son dos o más operaciones. Pero cuando solamente le piden una suma, pues no hay ningún problema que usted muestre el resultado así, nada más. No hay ningún problema. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien, vamos a ver acá algo que les quería mostrar acá. ¿Por qué no usar la coma? Vamos a ver qué pasa si uso la coma. Voy a utilizar este para poderlo, en este caso, arruinar, entre comillas, ¿verdad? Vea que si le coloco la coma no me tira ningún error. Sigue funcionando. Pero vamos a ver acá. Vamos a colocar acá números bajitos. 2 y 1 son 3. Y vea, la suma de 9 y 10 es, y no tengo respuesta, pero lo extraño es que me aparece un MSG Box con 3 botones y un icono. Y así como, ¿y esto qué es, verdad? Entonces, vamos a cambiarle acá 15 y 20, 35, y me tira nuevamente. O sea, básicamente no me está tirando respuesta, sino que lo que está haciendo es que está básicamente tirándome un tipo de MSG Box que nunca yo llamé. Acuérdense que para poder traer un MSG Box con 3 botones o con botones de cancelar, etcétera, se usa el atributo MSG Style, pero aquí no lo estamos utilizando para nada. Entonces, ¿por qué se está dando esto? ¿Por qué aparece esto acá si yo no estoy utilizando el parámetro, el argumento MSG Box Style para poder, en este caso, ver un icono y 3 botones en un MSG Box? Y es que acá hay que marcar una diferencia. Cuando usted utiliza una coma en un MSG Box, es porque usted está trabajando con iconos, por ejemplo, el de cancelar, advertencia, etcétera, y está trabajando con títulos con iconos en la barra de título, perdón, con texto en la barra de título. Ahí se utiliza la coma. Cuando usted va a utilizar un MSG Box, donde quiere agregarle iconos o algún texto en la barra de título. Pero si usted quiere utilizar el MSG Box para mostrar resultados matemáticos, como esa operación que yo tengo acá, y lo quiere utilizar o bien lo quiere hacer para mostrar el valor de una variable, como acá abajo, o la suma de dos variables o más, entonces se utiliza el signo i. La coma no funciona. La coma ni siquiera le va a dar el resultado, porque cuando la coma, el MSG Box interpreta
de que se está manejando con iconos o con textos en la barra de título. Bien, ¿y qué pasa si yo hago esto? Vamos a tirar esto acá. ¿Qué pasa si yo hago esto? Vamos a guardar cambios, vamos a ejecutar. Vamos a colocar acá 25. Mire, me tira error. Porque no se puede colocar esa sintaxis. No puedo colocar yo el signo y luego la coma. No se puede. Entonces, en ese punto me está tirando error. ¿Qué pasa si yo vengo y hago esto? Guardamos cambios. Colocamos acá, perdón. Vamos a colocar acá 5 y 20. Y dice, la suma de 9 y 10, perdón, es de 10 texto de muestra. Ahí está concatenando. Solo voy a cambiar esto acá. Voy a colocar acá un espacio en blanco. La suma de 9 y 10 tiene que ser 19 acá. Entonces, permítame un momentito. Voy a darle clic a este botón directamente y dirá, la suma de 9 y 10 es 19, texto de muestra. Entonces acá, si se fija bien, con el signo I, estoy colocando mensaje, operación matemática y otro mensaje. Algo similar a esto sería en PCI. La suma de 9 y 10 es, coma, texto de muestra. Ejecutamos. La suma de 9 y 10 es 19, texto de muestra. Lo único que está haciendo es que está concatenando mensaje con operación matemática con otro texto. Lo mismo pasa acá con el Visual Basic. Mensaje. El 19 obviamente es la operación matemática que se está efectuando de manera interina y el otro texto que yo lo coloqué como texto de muestra. Entonces, en pocas palabras, si usted quiere colocar una operación matemática, el valor de una variable entre textos, entre mensajes, si usted lo quiere ver de esa forma, tiene que hacer uso del signo I para poder hacer ese espacio. Colocar un mensaje, otro, y en medio que vaya la operación, el valor de la variable o la operación entre variables. Es muy importante tener en cuenta eso. No sé si tengamos dudas o preguntas sobre esto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, con esto empezamos a ver lo siguiente. Por favor, no se vayan a confundir nunca colocando comas. Las comas solamente si coloca iconos o algún tipo de MSG Box, ya sea de 3 botones, 2 botones, etcétera. Ahí se coloca la coma. O también para colocar un texto en la barra de título. Si usted lo que quiere es trabajar con operaciones matemáticas como esta, mostrar el valor de variable o mostrar el valor de una operación entre variables, utiliza el signo I. Para eso, ¿sí? Por favor, marcar bien la diferencia. Bueno, para finalizar el día de hoy, voy a crear otro textbox así de manera rápida, porque quiero mostrar algo que también es un error clásico en los alumnos, que sería el siguiente. xt3. Voy a declarar otra variable. Voy a declarar la variable d. D como decimal. Bien, muy importante. Como les había indicado, estoy utilizando acá las letras del abecedario. Todos los programadores tienen una forma distinta de trabajar y de usar las variables. Por ejemplo, a mí en la universidad me enseñaron a utilizar las letras del alfabeto, A, B, C, hasta llegar a la Z. Puede ser que usted se decante por utilizar una letra y un número, A1, B1, C1, etcétera. Y otros utilizan los nombres de las cosas para identificarlos. Lo importante acá es que usted como programador sepa cuál es el nombre de cada variable y qué es lo que tiene adentro. Entonces, todos pues van a tener una forma de trabajar conforme pase el tiempo. En mi caso, que yo por lo general utilizo todas las letras del alfabeto, ¿verdad? Hay una letra que no se puede utilizar
como variable. Esa sí está prohibida. Incluso hasta el mismo Visual Basic le va a tirar error. Esa letra es la letra E. La letra E no la puede utilizar ni para almacenar decimales, ni números, ni texto, nada. Eso está prohibido. Entonces, les hago esta aclaración porque la letra E es exclusiva del programa de Visual Basic. E incluso si usted se ha dado, no sé si se ha dado cuenta, aquí aparece. Dice, lo que está aquí en paréntesis, esto lo va a encontrar en todos los controles. Aquí está acá también y está acá también. Dice, enviar un objeto, enviar el objeto, sender como objeto, E como evento de argumento, o es una variable que va a salir como evento de argumentos o argumentos del evento. Entonces, de por sí la variable E o la letra E ya está siendo utilizada como una variable propia del Visual Basic. Por lo tanto, la letra E, por más que la quiera utilizar usted para poder sumar números o para almacenar datos, no le va a funcionar, le va a tirar error. Así que todas las letras del alfabeto puede utilizar menos la letra E. Bien, vamos a hacerle una modificación a este programa que tengo acá, que acabo de crear un tercer textbox. Vamos a hacer acá el último punto del día de hoy. Así que voy a agregar acá. D va a ser igual al valor de txt3.text. En lugar de colocarle D, vamos a colocarle C para llevar un orden. C y la D. ¿Qué va a ser D? D va a ser acá una operación del triple, en este caso de la suma. Pero antes de pasar acá a lo siguiente, vamos a hacer acá algo. Ya solamente me queda un minuto, no quiero que esto se quede tirado a medio camino. Así que vamos a volver a salirnos de vamos a volver a ingresar a la reunión, perdón, por el mismo link, ya solamente para terminar con este punto con el cual cierro el día de hoy. Así que por favor vuelvan a ingresar por el mismo link para terminar la clase.